Cuando mencionamos los estilos de tango, a veces mencionamos el estilo fantasía, pero ¿te gustaría saber quién lo desarrolló y cómo? Entonces este video te interesa, porque voy a mostrarte la vida de uno de los hombres más adelantados que dio el tango. Es probable que pocas veces o ninguna hayas escuchado hablar de Jorge Márquez. A veces la vida puede parecer injusta con algunos creadores, sobre todo con los bailarines. Pero tarde o temprano, como en este momento, existe la oportunidad de reparar esa injusticia. Por eso, en esta ocasión, voy a contarte quién fue el Loco Márquez y qué hizo realmente por el tango. Pero antes, si querés que siga compartiéndote información sobre quiénes aportaron al tango danza y otros temas sobre la cultura de tango, déjame un comentario y suscríbete ya a este canal. Mi nombre es Gustavo Besegrisabá y ahora sí, comencemos la historia. Como ya sabemos, no se puede resumir una vida en unos pocos minutos de video, pero sí al menos destacar sus aspectos más notorios. Jorge Márquez nació en 1908 en el barrio de Nueva Pompeya, más conocido como Pompeya, un barrio proletario al que años después Homero Mansi le habría dedicado el Tango Sur. Barrio de tradición tanguera si los hay. Márquez era hijo de un inmigrante yugoslavo marinero que llegó a Buenos Aires a comienzos del siglo XX previendo que se avecinaba una guerra en su país, y de una mujer argentina de la ciudad de Campana, una región industrial petrolera, cuna del automóvil argentino y de la tira de asado. En ese entonces Pompeya estaba a un paso del riachuelo, un pequeño río que servía para los barcos de poco calado. Y allí, el primo de Márquez, que trabajaba como estibador, llevó al pequeño Jorgito de 10 años. Un recuerdo que al niño le quedaría bien grabado en la memoria y que más adelante vas a ver por qué te cuento esto. Lo cierto es que el chico vio cómo su primo y otros cargaban bolsas de duraznos, bananas y sandías para dejarlos después en los grandes barcos de vapor. Vio cómo esos muchachos corrían y saltaban con esos sacos que cargaban por encima de los hombros cuando pasaban por una tabla angosta que unía el vapor al muelle y se doblaba bajo sus pies. «Mirá cómo camino», le decían. Y Márquez se reía, pero jamás olvidaría esas piruetas de gran agilidad. 2 años después, a los 12 años, entró a trabajar al frigorífico Wilson de Valentín Alsina, su primer trabajo pago. Y hubiera sido un trabajo sin importancia si no fuera porque allí, entre ganchos y carnes congeladas, ocurrió uno de esos momentos que parecerían insignificantes, pero que habrían de tener una trascendencia inimaginable. ¿Qué fue? Conoció a Graus, un inmigrante hijo de españoles que le dijo: «Che, pibe, ¿por qué no venís a casa para que te enseñe a bailar tango?». ¿Qué habría notado Graus en ese chico? No lo sabemos. Pero la verdad es que a las pocas semanas, cuando regresaba de trabajar, se iba por la noche a aprender a bailar a la casa de los Graus. Y para eso cruzaba el puente sobre el riachuelo que separaba Pompeya de Valentín Alsina, un puente llamado Ezequiel de Monti, que todos lo llaman hasta hoy Puente Alsina. Era la época que para cruzarlo, las mujeres llevaban una navaja en la media para defenderse de los hombres que querían abusar de ellas. Y muchos hombres portaban revólver para matarse mutuamente. Pero ya sea por la inconsciencia del peligro o por propia valentía, al chico no le importó. Iba del trabajo a la clase y de la clase a la casa. Así pasó horas practicando con la música de don Francisco Canaro y Ángel Villoldo. Pensemos además que en 1920 Argentina era tan esplendorosa que hasta los diccionarios de la época hablaban de cómo competiría Argentina con Estados Unidos por un futuro venturoso. En los estilos se destacaba el tango canyengue, el tango orillero y el tango de salón liso, el caminado. Eran los tiempos de los pioneros en donde todo estaba por descubrirse. Entre tanto, Márquez trabajaba, practicaba y mejoraba sus destrezas. A los 15 años ya dominaba el arte, pero continuó estudiando entre Puente Alsina y Pompeya hasta los 17, cuando se le apagaron las ganas de seguir bailando la música de la vieja guardia. ¿Podría ser eso? ¿O que la depresión económica que terminó con el primer golpe de Estado en 1930 lo haya desanimado? Sea como fuere, dejó el tango. Se había transformado en un muchacho alto, delgado, de ojos grandes, que buscaba algo nuevo, pero que también había aprendido el placer de bailar. Así entonces, un día entró al cine y quedó admirado al ver en la pantalla grande a ese extraordinario bailarín que se llamó Fred Astaire. A veces el cine tiene ese poder de cambiar una conducta y trazar un camino. Y después dicen que el arte no sirve para nada. De modo que, como no podía ser de otra manera, comenzó a imitarlo y a dedicarse por completo al tap norteamericano. Entró en los clubes a bailarlo
y pronto la gente comenzó a llamarlo el Fred Astaire argentino. Recordemos que los clubes de barrio eran semilleros de jugadores de fútbol o bailarines, así que de lunes a viernes practicaba pasos de baile con otros hombres, hasta que más adelante se le permitió el ingreso a las mujeres y pudo practicar con ellas los fines de semana. De algún modo comenzaba a ser reconocido por la muchachada. Pero, si como dice el poeta Rilke, la patria es la infancia, el tango que había conocido de pibe ya estaba en su sangre. Así que entre la recuperación económica que empezaba a asomar, la sensación de poder imaginar un futuro y la aparición de la Orquesta de D'Arienzo en 1935, Márquez regresó a los clubes para poder milonguear y demostrar sus habilidades. Decía Márquez: D'Arienzo fue un gran maestro, fue todo para mí. Apenas lo escuché, empecé a hacer todo lo que se me pasaba por la cabeza. Y era cierto, Márquez retomó el tango con tanta fuerza y originalidad que algunos diarios zonales comenzaron a publicar que él era un gran creador. Márquez ejecuta cosas increíbles, decían, y por supuesto los clubes se llenaban, porque a diferencia de otros, Márquez consideró siempre el tango como algo alegre y lo demostró en su manera de bailar. Y bien bailaba los estilos del momento: tango orillero, tango canyengue y tango de salón. Era tan audaz e innovador en sus movimientos que más de una vez lo echaban de los clubes junto con Mari, su bailarina. De hecho, casi todos lo echaron porque consideraban que maltrataba a la mujer haciéndola saltar de un lado a otro sobre las rodillas, inclusive embarazada. Pero lo cierto es que el hombre imitaba el recuerdo de su primo estibador sobre el listón de madera. Por eso los propietarios de los salones, turcos, italianos, portugueses, le gritaban: ¡vaya a la calle! No se puede bailar así. Vaya al puerto. Porteño, vete al puerto. Algunos consideraban que estaba loco, y además de conocerlo como el Fred Astaire argentino, comenzaron a conocerlo también como el Loco Márquez. A pesar de todo, Márquez amaba a los clubes de barrio, y sobre todo a las mujeres que bailaban muy bien en los clubes de barrio. Era que allí cocinó pasos y movimientos, y a flexión de pierna desarrolló el tango fantasía. ¿Por qué flexionaba las rodillas al bailar? Porque descubrió que Fred Astaire flexionaba las piernas para hacer sonar las chapitas de sus zapatos de tap dance. También, claro, influyó la moda. Era la época en que las mujeres usaban polleras hasta los tobillos y los hombres se colocaban un pañuelo sobre la mano para tomar la mano de la bailarina. Entonces comenzó a desafiar la época. Pensó, casi como ningún otro, sobre la importancia de la mujer en el baile, en el rol que asumía dentro de la pareja de tango y en su indumentaria. Quizás hoy nos parezca algo intrascendente, pero para comienzos de la década del 40 fue una idea revolucionaria. Y esta idea, además, se apoyaba en la popularidad de la revista Rico Tipo que dirigía el genial ilustrador José Di Vito, que dirigía la moda porteña como ningún otro. Así que contra todas las críticas, Márquez acortó la falda de su bailarina para que se vean sus piernas. Y en ese espacio comenzó a meter sus propias piernas y doblarlas alrededor de la rodilla, hasta aparecer esos ganchos que alguna vez vio colgar en el frigorífico. Levantó los pies del piso y desarrolló los saltos como había visto alguna vez en el puerto, y soltó a la mujer para alejarla y atraerla hacia su cuerpo al mejor estilo de su admirado Fred Astaire. La verdad es que a Márquez nunca le gustaron las polleras largas. Consideraba que en el baile debía apreciarse la pierna de la mujer, un gesto inusual para la época que se enlazaba con otro, que no se viera solo al bailarín en primer plano, sino que se reconociera a la mujer con quien bailaba y juntos compartieran el valor del aplauso. En una entrevista realizada por Gabriela Hanna en un libro alemán, Márquez decía: cuando empecé a bailar usaba un abrazo muy cerrado con las mujeres. Más tarde me di cuenta que si siempre bailaba así, la mujer no podía bailar bien, estaba atada. Si quería hacer mis cosas con la mujer, tenía que romper la conexión con ella, soltarla. No quiero que nos durmamos bailando, quiero que ella muestre lo suyo, que haga algo. Así que contra todas las normas establecidas, Márquez rompió el abrazo y demostró que el tango no era solo caminar abrazado, sino que podía bailárselo de otra manera. Por supuesto, era difícil discutirle a alguien que dominaba por igual el tango de salón, el tango canyengue y el tango orillero. Por entonces ya pensaba: el tango hay que bailarlo, hay que saber bailarlo y darle calidad. Para principios de la década del 40, el Loco Márquez y Mari comenzaron a cobrar sus actuaciones en los clubes porteños y más adelante a dar exhibiciones en Mar del Plata, una hermosa ciudad balnearia. Se volvieron profesionales y por un tiempo se convirtieron en la pareja solista de bailarines del maestro Don Francisco Canaro. Márquez se convirtió incluso en un maestro de tango fantasía tan reconocido que muchos chicos de Pompeya acudieron a él para aprender a bailar. Entre ellos, el joven Eduardo Arquimbau, que más adelante formaría la pareja Gloria y Eduardo. Pasó años
entre dar clases, hacer exhibiciones y frecuentar las milongas del club. Se rodeó de amigos como el mismo Eduardo, con el cual compartieron exhibiciones, y el joven maestro y bailarín Raúl Bravo. Pero hacia la década del 60 comenzó a sentir que el cuerpo le iba cambiando, o el modo de pensar. Quizás por eso, alguna vez, mientras estaba sentado en la milonga, vio bailar demasiado rápido a un joven bailarín y le dijo: «Pibe, baila más tranquilo, el tango tiene pausas». Y ocurrió algo más. Pero antes, si te parece que Márquez hizo bien en aleccionarlo, déjamelo en los comentarios. También suscríbete ya para animarme a compartir más información y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuanto antes de cuándo aparecerá el próximo video. Por supuesto, el joven escuchó la recomendación, aunque todavía no podía controlar bien los movimientos. Pero le preguntó cómo se llamaba, y tras responderle, ese viejo milonguero también le preguntó su nombre. Entonces el muchacho lo miró de frente y le dijo: «Carlos Gavito». Con el tiempo, Márquez tuvo como pareja a Lilian, dejó su Pompeya natal y se mudó a Villa Real, un hermoso barrio de casas bajas, de gente humilde y poca población. Pasó sus años allí hasta que, según el maestro y bailarín Raúl Bravo, casi alrededor de los 90 años, terminó su vida en un geriátrico afectado por el mal de Parkinson. Márquez, el Fred Astaire argentino, el número 1 del tango fantasía, el Loco Márquez, son algunos de los nombres con los que algunos aún lo recuerdan. Fue un creador de la danza del tango, un adelantado en figuras modernas, que abriría las puertas para dar más espectacularidad a las exhibiciones y trazar un camino hacia el tango de escenario. De algún modo, todos los que hoy bailan tango fantasía y realizan saltos y ganchos le rinden un homenaje sin saberlo. Pero si viste este video, ya me ayudaste a corregir una injusticia, evitar que la memoria sea porosa al olvido. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.